En Visión Global, la tertulia de los negocios. Aquí en Madrid, Manuel Llamas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Llamas es analista del Instituto Juan de Mariana y redactor jefe de Economía en Libertad Digital. En Londres saludamos a Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, buenas noches también. Muy buenas noches, Manuel. Gonzalo Cañete de Soto es ejecutivo y analista de Swiss Coté. Hoy los mercados andan muy pendientes, lo han hecho durante toda la sesión. Hemos visto algunos movimientos, sobre todo en el mercado de divisas, pues adelantando o anticipándose en la medida de lo posible a lo que mañana pueda decir Mario Draghi, más que hacer. La perspectiva está puesta en las palabras que pueda utilizar en la rueda de prensa, más que en las decisiones que pueda adoptar el Banco Central Europeo en su reunión. Enseguida quiero conocer vuestra opinión, pero antes este es el análisis que a lo largo de la jornada hacían parte de los miembros del Consejo de Expertos de Visión Global en torno a lo que mañana pudiera decir Mario Draghi. Pablo Casado. El Consejo de Expertos de Visión Global no espera grandes movimientos en la reunión de mañana del Banco Central Europeo, a pesar de que el 21 de noviembre Mario Draghi abrió la puerta a un posible quantitative easing. La inflación en el 0,3% es un argumento a favor para dar este paso, pero a Javier Flores, analista de Asinver, le pesan más los argumentos en contra. Creo que pesan más los argumentos en contra de este anuncio. Por un lado, su inefectividad, porque hay que decir que hay escasa, si no nula, relación entre el quantitative easing y la inflación. Y segundo, el riesgo moral que representa. Es verdad que tampoco se propone una alternativa en esta situación, al menos en el corto plazo. Los mercados exigen al BCE nuevas medidas de impulso y presionan a Draghi. José Luis Herrera, de CMC Markets. Está el mercado máximo como una, entre comillas, medida de presión. Tenemos también el euro reaccionando, sobre todo en la jornada de hoy. Está luchando por mantener en estos momentos la barrera del 1,23. Bastante tiempo que no se veía esos niveles, desde el año 2012. La rentabilidad del bono, mínimos históricos, no solamente en España, sino también en Italia. Es decir, el mercado está presionando. Para Pablo del Barrio, agente de Anbank, será importante prestar atención a los detalles en la declaración que ofrezca Mario Draghi y que pueden marcar el camino para próximas reuniones. Sí que va a haber que leer mucho entre líneas de cara a que nos adelante pues algún paso adicional de cara a la reunión que tendrá a principios del año que viene, donde ya ahí sí que desde luego el mercado pues le está exigiendo y le está pidiendo pues que acelere esa expansión monetaria y esos programas de estímulos pues que ya viene anunciando meses. Entre las posibles medidas previas al QE, la compra de deuda corporativa. Yo sería partidario por optar por comprar deuda corporativa. No así bolsa directamente, o sea, lo que es renta variable, sino renta fija de compañías, ¿no? Deuda corporativa. La deuda soberana también está sobre la mesa y lo que pasa es que yo creo que se lleva especulando tanto tiempo que realmente el Banco Central Europeo va a comprar deuda soberana que ya está todo muy descontado, ¿no? No habrá grandes movimientos, las bolsas europeas lo saben, pero pueden llegar subidas si Draghi deja entrever que tomará decisiones pronto. Javier Flores. Si Draghi mostrará ese vamos a decirlo, mensaje favorable, aunque no de pasos concretos, debería ser positivo para el mercado y apoyar una nueva etapa de alzas bursátiles. Con la mirada puesta ya en la reunión de enero, los expertos de Visión Global consideran que es buen momento para tomar posiciones en un ambiente propicio para invertir con comodidad, tranquilidad y paciencia. Pero ojo, una reunión decepcionante puede provocar caídas generalizadas en la renta variable y un efecto muelle en el euro frente al dólar. A ver, Gonzalo Cañete de Soto, ¿qué esperan realmente los operadores? Mañana el mercado puede subir o bajar en función de qué palabras de Mario Draghi. Bueno, yo creo que no va a concretar nada. Entonces lo que habrá que hacer será mantener los compromisos que ha mantenido y del mensaje que está dando de unanimidad, pese a quien le pese. ¿Se acuerda que comentamos el martes que cuanto peor mejor, no? Porque la situación es, hemos visto que los datos de hoy de Europa son del todo positivos, pues esto nos da un voto a favor para que sigamos manteniendo eso. A destacar, yo creo que escuchábamos ahora en la revisión de otros comentaristas y otros analistas, el tema de la inflación del 0,3, que tampoco es muy significativo. Yo creo que ha cambiado muchísimo el paradigma en Europa, estamos cambiando por completo la política económica que estábamos llevando a cabo los últimos años de ajuste fiscal, estamos pasando a una política
intervención y una política de monetaria expansiva, claramente expansiva. Por eso siempre insisto con que la QE es esta. Esto es la QE, ¿no? Porque que nos pongan cifras y que nos concreten de cuánto va a ser la suma, de qué activos se van a coger, vale, pero es que de entrada ya nos está dando devaluación del euro con respecto a otras divisas, y fijémonos cómo la inflación, cuando se crearon los tratados de Maastricht, la inflación era poner un tope del 2%. Ahora resulta que el 2% es un objetivo, no es un tope, no es un máximo, sino que estamos apuntando a por favor, llegar al 2% con políticas monetarias expansivas. Entonces yo creo que ahí estamos viendo claramente que bueno, yo creo que de cara a mañana no vamos a ver ninguna novedad, excepto compromiso. ¿Por qué? Porque está claro que será en todo caso en el primer trimestre de 2015 cuando le metan gas a esto. Y lo que me sorprende es el descuento que está haciendo ya el eurodólar, porque la bajada que estamos teniendo hoy, yo creo que obviamente demuestra que muchas expectativas en el mercado. Y afortunadamente, bueno, comentamos también el martes esa posibilidad de hacer esa operación bajista en los futuros del DAX y alcista en el IBEX buscando los 11.000 puntos, que de momento estaría funcionando, porque vemos que el IBEX sigue cogiendo recorrido y que el DAX se está encontrando con un tope, con un muro de papel ahí mismo en esa zona. En los 10.000, efectivamente. Don Manuel Llamas, como economista, ¿qué espera de Mario Draghi? Bueno, pues la verdad es que no espero nada bueno de ningún banquero central. Es un gravísimo error que Mario Draghi imite las peores prácticas monetarias del resto de bancos centrales. Curiosamente, el Banco Central Europeo, gracias a Dios, ha sido el más prudente de todos los bancos centrales, de todos los grandes bancos centrales. Bueno, debido fundamentalmente a sus características propias, ¿no? En primer lugar, porque el objetivo del Banco Central Europeo no está ligado a políticas de crecimiento o a la reducción del paro, como sí sucede en el caso de Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque, insisto, gracias a Dios hay algunos banqueros centrales mejores que otros. Y en este caso no es Draghi el que sale bien parado, sino James Bateman, es decir, el mandamás del Bundesbank, del Banco Central alemán, que es el que tiene las riendas y que en última instancia es el que frenará el caballo de Draghi llegado al caso. Lo ha conseguido hasta ahora. Pero ¿por qué digo que no es bueno? Pues no es bueno porque el quantitative easing que se ha aplicado en Estados Unidos no ha solventado los problemas de Estados Unidos. Estados Unidos crece y Estados Unidos reduce la tasa de paro no gracias a la Reserva Federal, sino a pesar de la Reserva Federal. Si ha crecido es gracias a la revolución energética que está teniendo lugar en ese país, a la fortaleza enorme de sus empresas, a la flexibilidad de su economía, no a sus políticas suicidas a nivel monetario. Y el caso más paradigmático es el de Japón. Japón lleva aplicando este tipo de políticas expansivas durante más de 20 años y el resultado ha sido el que es, un desastre absoluto. Ahí está el Abenomics. Yo recuerdo hace cosa de año y medio, la inmensa mayoría de economistas, la inmensa mayoría de políticos, analistas de todo pelaje, diciendo por activa y por pasiva que esto era una auténtica maravilla, era la solución a todos nuestros males. Pues bien, Japón está en recesión, Japón está en una situación dramática y los japoneses, por primera vez en muchísimas décadas, están perdiendo poder adquisitivo. No sé si Gonzalo Cañete de Soto quiere hacer referencia a alguna de estas reflexiones, si no, me gustaría preguntarle por la situación de la economía, sobre todo en Francia. Hoy hemos conocido algunas advertencias a través de los datos, en fin, de PMI, por ejemplo. Bueno, yo sí querría hacer alguna alusión porque discrepo profundamente con Manuel, lamentablemente, pero... No, pero está, bueno, bien, está bien. Al revés, es una maravilla poder discutir. Claro. Sí. No, claro, es que además con la rotundidad que lo dice, pues claro, yo tengo una postura bastante contraria a eso en general. Y por eso lo veo además un debate muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que principalmente, hay una cuestión clara. Por ejemplo, el crecimiento de ciertos sectores en las economías no son posibles si no existe crédito y no existe liquidez. Y yo creo que la política monetaria que lleva Estados Unidos, ojo que no digo que sea una solución, sobre todo a largo plazo,
porque no hay reformas estructurales claras cuando se hace una política monetaria expansiva. Lo que se trata de hacer es canalizar crédito, y desde luego lo que me ha parecido desastroso ha sido la política monetaria que lleva la Unión Europea hasta ahora, porque principalmente ha tratado de hacer una política de ajuste, una política además anticíclica, que nunca se había visto este tipo de políticas, tener cifras de paro bastante elevadas, tener bajadas en el consumo, tener en definitiva una depresión de la actividad económica, y que los gobiernos aumenten los impuestos, reduzcan los gastos, porque hasta ahora la receta había sido sencilla, era, bueno, relativamente sencilla, pero una receta de ajuste económico que iba por otro lado, iba por una digamos, desaceleración económica, una depresión en la actividad económica por parte de empresas o agentes económicos, caídas en la inversión en vivienda, caídas en el sector inmobiliario, solían ir alimentadas pues por un incremento del gasto público, por una disminución en las tasas de interés, por una, sobre todo, menor presión fiscal, y hemos visto lo contrario, que en Europa nos hemos encontrado con una política del palo, del castigo, de incrementar los impuestos sobre, por ejemplo, el consumo, cuando el consumo estaba deprimiéndose, y sobre una política de incrementar, por ejemplo, los impuestos directos sobre las rentas cuando las cifras de paro estaban creciendo. Era algo incomprensible y que además generaba bastante descontento social, que no hay que olvidar que al fin y al cabo las labores que tienen los agentes públicos, que al fin y al cabo están a nuestro servicio, es el de generar estabilidad social, no descontento, ¿no? Y yo creo que esa política que han ido a cabo de ajuste y de recorte, que tanto justifican con esa austeridad que nos va a llevar a algún sitio, yo creo que lo que ha hecho ha sido ver cómo en Europa sigue habiendo muy descontento social, sigue habiendo además incremento cada vez más de los partidos políticos antieuropeístas, como los han catalogado los propios europeos, de antisistema, ¿no? Y eso está creciendo gracias al proyecto europeo, pero también lo hablamos muchas veces. En la raíz de todo esto, yo creo que la política que han aplicado ha sido una política de empobrecimiento, no accidental. Ojo, esa política de empobrecimiento, en mi opinión, está hecha precisamente para crear necesidad o dependencia a los estados. Si tuviésemos instrumentos o mayor capacidad de maniobra en políticas monetarias, como en el pasado, o en políticas fiscales, los gobiernos salían a flote. De hecho, si cogiésemos a Grecia, ¿cuánto debate nos ha hecho ya sobre Grecia en que si le va mejor dentro o fuera de la Unión Europea? ¿Por qué? Porque adquiriría herramientas que hoy en día no tiene. Es difícil defenderse de una crisis cuando no se tiene instrumentos apropiados para poder ajustar a nivel interno tu economía, ¿no? Manuel. Bueno, yo creo que, por poner ejemplos, ¿no? Yo intento siempre ir a casos prácticos y a casos de la historia, porque la historia es la que realmente arroja luz sobre los problemas también de hoy y los problemas del futuro. Argentina. El caso de Argentina es paradigmático. ¿Por qué? Argentina ligó su peso, ligó su moneda al dólar estadounidense durante algunos años. Cuando llegaron mal dadas, tenía dos opciones: o hacer reformas y reducir su gasto público, que era ingente, para salir adelante, o bien desligarse del dólar, impagar la deuda y devaluar. Optó por la segunda opción. ¿Eso fue bueno para Argentina? Pues yo creo que no. Los argentinos, los que tenían poder adquisitivo, huyeron en masa, salieron del país, hubo un corralito financiero, hubo un empobrecimiento generalizado por parte de toda la sociedad argentina, una tasa de pobreza histórica, más del 30%, pobres de verdad, no lo que se dice aquí en España de pobreza relativa, sino pobreza absoluta, es decir, de no tener para comer y de vivir debajo de un puente, el 30% de la población. Y Argentina, después de ese batacazo brutal en el que el PIB se desplomó, se despeñó por el acantilado durante 2 años, repuntó. Hombre, claro que repuntó, evidentemente, a base de empobrecer, porque era tan barato Argentina, con esa moneda era muy fácil exportar, pero claro, yo no aspiro a que mi país tenga el modelo productivo de la India con bajos costes. Yo no aspiro a que mi país tenga el modelo productivo de Argentina también con bajos costes, sino un modelo productivo de alto valor añadido como el de Alemania, como el de Suiza, como el de los países ricos y prósperos. Y lo que es peor de todo, Argentina devaluó, Argentina siguió, su gobierno irresponsable siguió disparando el gasto público, no hizo ninguna reforma, al revés, en lugar de liberalizar, intervino más su economía. 7 años después, 7 años después de crecimiento artificial, pero totalmente pues no real, 7, 8 años después Argentina volvió a entrar en problemas y hoy pues está como está otra vez, al borde del impago y al borde de una situación social caótica. Conclusión, la solución sigue siendo la misma. Y por decir algo bueno de los banqueros centrales, Draghi dice muchas cosas, pero con lo único que yo me quedo de Draghi es con la frase que viene reiterando
una y otra vez en sus intervenciones. Señores, nosotros podemos hacer, pero es fundamental hacer reformas. ¿Por qué? Porque por mucho que inunde de liquidez el mercado, por mucho que los bancos consigan financiación barata y abran la espita del crédito, tú puedes llevar el caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Los españoles están hiperendeudados, no quieren endeudarse más, y en caso de que se endeuden más, estaríamos generando una nueva y terrible y mayor burbuja. Porque hay que recordarlo, y con esto ya termino. La receta que están aplicando ahora algunos bancos centrales es la misma receta que le recomendó Alan Greenspan al gobierno estadounidense en el año 2001, 2002, para tratar de salir de la crisis del pinchazo de las .com y después de los atentados de las Torres Gemelas. Y le dijo el señor Krugman a Alan Greenspan al gobierno estadounidense: señores, vamos a abrir la espita de liquidez y vamos a generar una nueva burbuja inmobiliaria. Ahí tenemos el resultado. Me interesa mucho el debate. Turno para Gonzalo Cañete de Soto. Sí, estamos ya nerviosos con ganas de intervenir. Bueno, yo creo que por poner referencias también históricas, tenemos el default que presentó Rusia, igual, además fue en el año 98 y es que todo se interrelaciona, porque lo que estaba diciendo Manuel Lamas ahora mismo justo de las .com, y antes de las .com, en el año 98 también hubo también otro pinchazo que requirió una intervención de la Reserva Federal de inyectar de nuevo más billetes y darle a la máquina, porque yo creo que en el fondo de todo esto, el sistema financiero a nivel global no tiene otra solución, lo estamos viendo, nadie quiere meterle mano, nadie quiere hacer un nuevo sistema financiero que sea autosostenible. Toda burbuja se resuelve inyectando liquidez, y es la única cosa que se ha hecho. Y si no lo hubiese hecho la Reserva Federal en el año 98, habría habido un colapso financiero mundial. Y si no lo hubiese hecho en las .com, habría habido un colapso financiero mundial. Y si no lo hubiesen hecho en el 2008, también habría un colapso financiero mundial. Pero en cualquier caso, y por remitirme a la historia, yo la visión que tengo es totalmente contraria, porque las 3 mayores décadas de crecimiento económico que vimos tanto en Estados Unidos como en Europa fueron con políticas monetarias expansivas que llevaban los propios gobiernos a cabo, de ajuste de divisa. Poníamos el ejemplo de Japón. Bueno, Japón ha tenido una divisa que históricamente siempre ha estado muy devaluada. ¿Por qué? Por ese tipo de políticas tan de chicle y de estirarlo. Pero, ojo, el poder adquisitivo que tenía un japonés era bastante mayor que el que tenía un portugués, pese a que el portugués tuviese €1 y el japonés yenes. El yen valía poco, pero el poder adquisitivo que tenía el individuo japonés era superior al que tenía un portugués, por ponerlo así de claro. Es decir, ¿de qué hablamos? ¿Del poder adquisitivo que tiene una moneda o del poder adquisitivo que tienen los ciudadanos de determinada economía? Y en este caso, por ejemplo, el dólar ha sido siempre más débil desde que empezó a cotizar contra el euro y ha mantenido un poder adquisitivo, un ciudadano norteamericano, generalmente superior a la media europea. Por eso digo que el punto monetario, durante 3 décadas, hasta los años 80, hemos tenido ciclos económicos que han sido la mejor época de crecimiento económico con este tipo de políticas. Ahora, cuando cambiamos de lado y empezamos a hacer una política monetaria más centralizada, más de ajuste fiscal en vez de políticas monetarias expansivas, más de control monetario, lo que conseguimos con aquello, que por cierto, dicho sea de paso, se hicieron muchas críticas a este tipo de políticas, que llevaban las economías a altas tasas de inflación, que era un crecimiento irreal. Bueno, un crecimiento que se producía. Al fin y al cabo, los políticos nos prometían generar crecimiento y generar empleo, pero cuando cambió ese discurso y empezamos a centralizarnos en esa política de ajuste que lleva tanto Europa hoy en día y de control, el discurso cambió. Ya no nos prometían crecimiento y nos prometían empleo, nos prometían menos inflación, nos prometían menor déficit. Bueno, es que al ciudadano eso no le importaba, lo quería tener trabajo y tener al fin y al cabo prosperidad en su territorio, en su área económica. Y sobre todo porque esas críticas que se hicieron de los 80, que sirvieron para dinamitar ese tipo de política expansiva que es propia de Estados Unidos, porque es casi viene de la mano de los norteamericanos, ese tipo de política se desahució cuando pocos años después de crearse la OPEP y de la crisis que se produjo con la subida de precios del petróleo, que efectivamente generó inflación, pero yo creo que se aprovechó, sobre todo por gente como Hayek, en la carta que hizo hablando sobre, por ejemplo, las críticas a este tipo de políticas monetarias, hizo una carta muy buena sobre ese tipo de críticas. Y aprovechó justo un momento en el que se estaba produciendo una hiperinflación generalizada en todo Occidente, fruto del ataque que hizo la OPEP a los precios del petróleo, el petróleo es principalmente inflacionista, o sea, una subida del petróleo nos genera inflación. Yo creo que en ese caso interpretamos una crisis energética como una crisis monetaria para desvincular o quitar a las naciones ese tipo de instrumentos, de poder maniobrar con una política monetaria que, a fin de cuentas, por muy virtual que sea ese crecimiento que genera crecimiento, genera empleo, virtualizado no, pero genera crecimiento real, es decir,
algo que llevamos del sector financiero acaba provocando un estímulo en la economía real. Y de otro modo, lo que estamos consiguiendo hasta ahora con las políticas de ajuste que está llevando Europa, sin tocar el terreno monetario, que no lo había hecho hasta este año, lo que estábamos consiguiendo era empobrecimiento, resentimiento en Europa y descontento de la gente, que es la que manda al fin y al cabo, porque no nos olvidemos de eso. Aquí la que manda es la gente la que va a votar y la gente la que ha elegido el modelo económico. Y si eso no gusta, pues el modelo económico entrará en crisis como está entrando en Europa. Bueno. Y por eso es el principal problema. Y Rusia, por terminar. Sí. Rusia tuvo un default en el año 98, anunció que no pagaba ni la deuda interna ni la deuda externa. Y durante los siguientes años tuvo crecimientos de 2 dígitos. O sea, hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que entró en Rusia del año 2000 a 2010, por ejemplo, de inversión, ¿no? Yo creo que siempre es muy relativo. Bueno, acabamos de escuchar las señales horarias de las 9:30 a las 8:30 en la Comunidad Canaria. Me ha faltado poner en marcha lo de los 2 teléfonos, uno de apoyo a Manuel Llamas, otro de apoyo a Gonzalo Cañete de Soto, para que los oyentes votasen a uno o a otro. Como está interesante, y además son puntos de vista diferentes, en algunos minutos más. Por lo menos una reflexión para Manuel Llamas y otra para Gonzalo. Venga, Manuel, adelante. No, pues vamos a ver, por esa regla de 3 habría que aplaudir con las orejas el enorme crecimiento burbujístico que ha vivido España durante la pasada década. Es decir, una burbuja totalmente artificial, alimentada por la laxa política monetaria del Banco Central Europeo, añadiéndose además el hecho de que España acababa de entrar en el euro. De repente parecía que éramos riquísimos, el Estado español se financiaba al mismo coste que el Estado alemán, las familias españolas pasaron de tener que solicitar hipotecas a 15 años y a tipos de interés del 14 o del 17% a tener hipotecas a 40 años y a un tipo de interés del 1, es decir, y se generó muchísimo empleo, claro que sí, y se generó muchísima riqueza artificial, por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Que no era sostenible. Y entonces, tarde o temprano, la economía acaba poniendo las cosas en su sitio y pasó lo que pasó, la burbuja pinchó y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Cuando uno está borracho, está feliz, está enormemente feliz, y se pide otra copa, y se pide otra copa, y que la fiesta no termine. El problema es que cuando acaba la fiesta, el dolor de cabeza es inmenso, y para solucionar la resaca, lo peor que puedes hacer es meterte en otra borrachera, sino tratar de guardar cama, tomar sopita caliente y tratar de recuperarse. Esto es lo mismo a nivel de la economía. Yo creo que, por poner nuevamente un ejemplo, las recetas de austeridad y de reformas sí funcionan. El problema es que no se han aplicado, y el caso paradigmático es el de España. En España no ha habido austeridad pública. El conjunto de las administraciones públicas sigue gastando mucho más de lo que ingresa. El gasto público está en récord histórico. Gastamos más que incluso en el pico de la burbuja, y además las reformas liberalizadoras, es cierto que se han hecho avances, pero son claramente insuficientes. Los países bálticos, sin embargo, han apostado por liberalizar todavía más sus economías y reducir de forma drástica el déficit. Vamos cerrando. Hoy en día son las economías que más crecen. Por lo tanto, es cierto que hay descontento social, pero insisto, las medidas impopulares, por muy impopulares que sean, son las que hay que tomar. Venga, Gonzalo, aprovecha tu tiempo, que con esta cerramos hoy. Trataré de ser breve, vale. Yo diría únicamente, y por resumir, no hay nada más deficitario que el paro, y en España eso sobra, hay mucha gente en paro. Bueno, la gente en paro no cotiza, la gente en paro no consume y la gente en paro no paga IVA, y el gobierno parece que ese mensaje no lo entiende. Es decir, si movilizamos esos recursos en paro, pues cogemos y conseguimos a gente que en vez de estar en casa sentada está consumiendo y está pagando impuestos y está manteniendo una renta, y eso genera actividad económica. Es decir, aunque eso implicase un gasto público, incrementar el gasto en vez de austeridad, generar gasto para movilizar a la gente que está en paro, esa gente pasaría a consumir, pasaría a cotizar, pasaría a pagar impuestos, y la economía se iría reactivando, que es como siempre se ha hecho, políticas anticíclicas. La economía deprime, bajamos los impuestos, aumentamos el gasto, la economía empieza a reestimularse, la gente empieza a tener trabajo, la gente tiene menos presión fiscal, la gente consume más. Conseguimos un efecto contrario, estimulamos el sector privado desde el sector público, y cuando el sector privado ya está en auge, empezamos a hacer la versión contraria.
recuperamos ingresos del sector público incrementando los impuestos, que es como se tendría que hacer realmente, y no como se está haciendo pico y pala de coger y subir impuestos sobre las rentas, impuestos directos e impuestos indirectos con unas cifras del 24 o 25% de gente en paro. Es absurdo, y es que ningún economista habría aplicado ese tipo de políticas viendo el estado depresivo de la economía. Y respecto a las burbujas, no podemos colgarle el muerto a una política monetaria de generar riqueza, porque al fin y al cabo es lo que genera riqueza, cuando en realidad se debe a una mala gestión del crédito bancario. Es decir, tenemos que tener responsables de cómo se gestiona el crédito bancario. Si resulta que generar liquidez se traduce porque van a colocar en una sucursal bancaria a Paco, el vecino, que entra por la puerta 5 hipotecas y le van a decir, tómate otro crédito para comprar un coche, pues ese tipo de gestiones deberían estar perseguidas, ¿no? Porque al fin y al cabo están generando burbujas, ojo, por parte de bancos. O sea que son los bancos realmente los que están colocando crédito hasta el cuñado durante años en España. Ahora, ¿qué pasa? Gente sobreendeudada. Y dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, se ha generado un crédito virtual desde los bancos prestando crédito a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que una política monetaria expansiva, que durante décadas ha generado crecimiento económico a Occidente, sea el culpable de estos males. En todo caso, habrá responsables concretos de cómo se gestiona este tipo de política. Pero desde luego, la vía de ajuste, la vía de recorte, me parece que es una vía casi criminal para una población que está descontenta y que además se ve y se palpa. Subir los impuestos cuando tienes a un 25% de la gente, de la población activa, en paro, me parece que es una provocación literal. Y no lo digo por hacer demagogia, lo digo porque me parece que es literal, porque un gobierno tiene la responsabilidad de hacer una política contraria, de estímulo, no de castigo, sino de estímulo económico. Cuando el sector financiero, empresas, familias no responden, habrá que bajar los impuestos, habrá que incrementar el gasto para que eso se reactive. Y cuando ya se reactive, ya le subiremos impuestos y ya ajustaremos cuentas. Pero de momento alguien tiene que poner el dinero. Don Gonzalo Cañete de Soto, ejecutivo y analista de Swissquote. Gracias. Por cierto, mañana te vas a poner bajista en el euro, alcista en el selectivo y en tendencia lateral en el DAX, o ¿cómo lo vas a hacer? Bidireccional. Hay cortos en DAX, largos en IBEX, esperando los 11.000 puntos y sobre todo, antes del dato, antes de que empiece la charla, sí, podemos estar bidireccionales viendo pues qué ocurre. Hay un indicador, ya le contaré otro día con más detalle, sí, se llama Macing, lo utilizo en plataformas, es un indicador que lo que genera es automáticamente una orden de compra y de venta dentro de un rango de precio. Minutos antes de que salga un dato lo podemos activar y lo que hace es generarme una orden de compra si el precio sale hacia arriba o una orden de venta si el precio sale hacia abajo, y activa un stop de pérdidas dinámico que se va desplazando con la subida de precio. Pero bueno, esto ya es una temática para otro día. Sí, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Gonzalo, disfrutar de la noche ahí en Londres y buen negocio mañana. Un abrazo a ambos. Gracias, Manuel Llamas también. Feliz noche, feliz cierre. Mañana lo contarán también en tu medio de comunicación y aquí lo que decida Draghi. Igualmente, un abrazo. Gracias, un abrazo.